2 años en que yo estaba aquí. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta que es su casa. Nos vemos en una nueva obra dirigida por la profesora Mariluz Neira, que efectivamente ya da paso a una obra singular y espectacular en Marcial Pons. Simplemente ya les dejo a ellos con el acto. Luego al final tomaremos un breve vino de una manera pues comedida y estamos a su entera disposición para lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Comienzo dando en primer lugar las gracias a la coordinadora de esta obra, la doctora Luz Neira, y a la editorial Creaciones Virgen Gabriel, por haber confiado en mí para este cometido que me honra tanto como me abruma. Yo debo confesarles que soy nuevo no solo en esta plaza, sino en estas lides. Nunca he presentado un libro, de modo que ya apelo a su benevolencia y a su paciencia. Y hecha esta captatio benevolentiae, he de decir también que me siento particularmente honrado, como decía, porque estoy en uno de esos pocos, escasos lugares, los pocos que conozco, en los que la literatura, la ciencia y el conocimiento son, antes que una mercancía, una religión. Es un sitio reservado para gourmets exquisitos, de esos que no se conforman con cualquier cosa, antes bien quieren, buscan y exigen lo mejor. De modo que esa es la explicación de por qué para mí es un honor y una grave responsabilidad de la que esta tarde tengo. También lo es por el débito de amistad que tengo con Luz Neira, amiga de tantos años, trabajadora incansable, grandísima conocedora de la mano de su maestro, el profesor Blázquez, del acervo musivario que nos ha legado la antigüedad, una herencia que no deja de crecer y de mejorar felizmente, tanto en número como en calidad. En su introducción, la doctora Luz Neira señala que la obra recoge los últimos avances en cuanto a la presencia de creencias, de ritos, de supersticiones y de prácticas mágicas en las representaciones musivas, así como lo que se refiere a la transformación y adaptación a las nuevas circunstancias que impuso el cambio que se operó en el final de la antigüedad con la irrupción del cristianismo como una religión, la religión hegemónica en los territorios del Imperio Romano. Todo ello, en suma, se sintetizaría en un estudio, en este libro, de la religiosidad, entendida esta en el sentido más amplio de la palabra, presente en el patrimonio musivario romano. La obra es eso, ciertamente, pero también algo más, como intentaré mostrar a continuación. Hay, en efecto, una descripción generosa y detallada del estado de la cuestión en las principales cuestiones que interesan a la historia de la religión romana en este soporte de los mosaicos. Pero en esta obra también se encuentran, casi de pasada, sin apenas hacer ruido, aportaciones novedosas, hipótesis, propuestas de interpretación, líneas temáticas y metodológicas de nuevo cuño que abren caminos prometedores, aún no transitados, de la mano de los datos que se presentan, y no menos importante, como resultado del modo en que se presentan. A menudo lo nuevo no es tanto lo que viene de datos novedosos, sino de cómo se opta, cómo se presenta la perspectiva con que se miran los datos ya conocidos. El mérito, pues, de la obra es doble. Ofrece una panorámica amplia, densa y a la vez clarificadora del nivel de conocimiento sobre la presencia de lo religioso en los mosaicos romanos, pero también abre perspectivas nuevas de estudio hacia el futuro. ¿Cabe mejor elogio para un trabajo científico? Para dar cuenta y razón de lo que acabo de señalar, no hay mejor camino que el de hacer un somero repaso de los contenidos del libro que esta tarde se presenta. Intentaré que sea somero. Con el permiso de la coordinadora y de los autores, me permitiré alterar el orden de presentación de estos trabajos, respecto del que se encuentra en el índice, en aras de hacer más clara mi exposición. En efecto, considero que en la obra se pueden señalar 5 grandes ámbitos temáticos, a saber, el ritual, centrado en este caso en el matrimonio y en la ceremonia de la religión romana por excelencia, que es el sacrificio, el calendario, el mundo de la muerte, sus prácticas, las prácticas funerarias, las creencias sobre la ultratumba, la magia y la mitología, en realidad, mitografía. Ahora luego lo explicaré. Comienzo, por tanto, por el primero de estos ámbitos temáticos, que es el del ritual. Al ritual yo escribo 2 de los trabajos que aquí se presentan, uno de ellos es de la propia coordinadora, que lleva por título Representaciones de sacrificios rituales en los mosaicos romanos, y en el segundo lugar
Otro debido al doctor Bermejo de la Universidad Carlos III, Escenas de matrimonio, una aproximación al ritual nupcial romano a través de la iconografía musiva. Por tanto, el sacrificio como tal y, como he señalado, el matrimonio. La doctora Neira analiza en primera instancia las explicaciones que se han dado acerca de la institución del sacrificio. Hace un recorrido amplio por estas explicaciones, incluidas las del mito griego, para pasar a continuación a revisar la iconografía del sacrificio en el corpus de mosaicos disponible. Ofrece en efecto un catálogo de las imágenes del sacrificio en representaciones musivarias, en el que destaca por su interés la serie de escenas sacrificiales en honor de Diana, muy bien descritas por la autora, y muchas de ellas vinculadas, como ella misma señala, a la actividad cinegética habitual entre los grandes propietarios del norte de África. Una interpretación esta de las escenas sacrificiales en honor de Diana, de la que se desprenden líneas prometedoras de interpretación iconográfica y ritual. Se aporta igualmente una interpretación global de escenas de sacrificio y da cuenta, finalmente, de la pervivencia de esa iconografía pagana en las domus rústicas en pleno contexto del imperio cristiano, es decir, la pervivencia de todo un repertorio iconográfico del sacrificio pagano que luego pasa y se conserva, insisto, en ámbito cristiano. El doctor Bermejo, en su trabajo sobre el matrimonio, aborda el estudio de este, pero considerado más desde la perspectiva de la práctica social y jurídica que desde la perspectiva ritual. Divide en efecto su trabajo en tres partes. En primer lugar, la contextualización antropológica, y para ello se inspiran las teorías de Van Genev sobre los ritos de paso y jurídica también del matrimonio. Una segunda parte de su trabajo se dedica a estudiar las imágenes del matrimonio, atendiendo a los diferentes aspectos y sobre todo los diferentes pasos, estadios del ritual nupcial en estos mosaicos. Y en tercer lugar propone un estudio de caso, en el sentido de que el conocimiento del ritual habilita para interpretar correctamente las escenas que se recogen en los mosaicos, y se centra concretamente en la interpretación del mosaico de Noeda en Cuenca, que interpreta, que explica como un rito de paso, atendiendo siempre a Van Genev, con las tres fases que éste describe. Es decir, hay un momento en que la novia se separa del grupo, hay un tiempo liminal en el que no está ni en un sitio ni en otro, y finalmente hay un tiempo de unión, de vinculación a la nueva familia. Bien, estos dos son los trabajos que, como he señalado, yo escribiría al ámbito propiamente ritual. Hay otra parte, otros trabajos que afectan, que tienen que ver con el calendario. Son los de Ciro Parodo y el doctor Dimas Fernández Galiano. Los dos trabajos se centran efectivamente en el calendario, uno con una perspectiva más amplia, otro centrado en un caso más concreto. Los dos son de un gran interés. El trabajo del doctor Parodo lleva por título La fiesta y el tiempo, la representación de las festividades religiosas en los calendarios figurados romano-bizantinos. Efectivamente hace un repaso de calendarios en los que, representados en mosaicos, que se articulan en torno a figuras, en torno a determinadas representaciones. Estos calendarios presentan, casi todos ellos del periodo imperial, representan los 12 meses del año, atendiéndose a figuras que se reparten en tres ámbitos temáticos concretamente. Uno es el astronómico, es decir, hay partes y representaciones de meses que son signos zodiacales. Hay otro que tiene que ver con las festividades, entonces nos encontramos con representaciones de ciertos rituales religiosos o cívicos vinculados a ciertos meses, y finalmente hay representaciones de trabajos del campo, que también ejemplifican otros meses. Describe a este propósito el más antiguo calendario con escenas de fiestas, que es el de Tisdrus, del siglo II, a camino entre el 2 y el 3 después de Cristo, dando cuenta de las diversas interpretaciones que se han propuesto a este respecto. Hace asimismo un repaso de la iconografía festiva de los calendarios figurados, un repaso muy exhaustivo, muy bien documentado, y propone finalmente una interpretación general de este programa iconográfico. De esos calendarios figurados, con diversas representaciones, como he dicho, unas astronómicas, otras rituales y otras propias de labores del campo, señala que en buena medida las explicaciones se deben articular teniendo en consideración tanto
factores locales y particulares, es decir, en ocasiones hay representaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el emperador gobernante en ese momento, o bien con la actividad económica del propietario de la domus en la que se encuentran los calendarios, y señala asimismo que hay elementos que posiblemente van más allá de lo que sería solo una mera decoración, y quizá entrañan la manifestación, la expresión de un auténtico sentimiento religioso por parte del dueño de la casa en la que se han ubicado estos mosaicos. El doctor Fernández Galiano propone una lectura que es en realidad continuación, como él mismo señala, del trabajo que constituyó su tesis doctoral sobre un mosaico, conocido mosaico romano de la villa de Fraga en Huesca. Este calendario para el que el doctor Fernández Galiano incorpora alguna imagen todavía no conocida, es explicado, y esta es la propuesta novedosa que se hace en el trabajo, es explicado insertándolo en el contexto el contexto arqueológico en el que aparece el mosaico, y también atendiendo a otros elementos que configuran el ámbito en el que se encuentra. Es un calendario en el que hay animales que en ocasiones aparecen acompañados de plantas o bien de otros objetos en los que hay pues, en ocasiones referencias meteorológicas, otras veces son astronómicas, otras veces son simplemente festivas. Es un calendario, como el propio autor señala, opaco, misterioso, y que, como he señalado, él propone interpretar atendiendo a lo que es el contexto en el que se inserta, atendiendo también a los posibles propietarios de la misma. Efectivamente señala que si uno observa, y lo describe con detalle, lo que es la disposición general del conjunto de la edificación, las diversas fases en las que ésta se ha articulado, los restos arqueológicos que se han encontrado en la misma, se puede postular, y así lo hace, un uso religioso ab inicio, ya desde los comienzos, para esta villa. Un uso religioso vinculado y patrocinado posiblemente a los propietarios de la misma, quizá no un particular, sino un colectivo. Él propone quizá un gremio de carpinteros que desde luego tenía una especial vinculación con el culto de la Magna Mater Ideatis. Y ello explicaría ya como colofón el que ese uso religioso se haya mantenido no solamente en estos momentos iniciales, sino en sucesivas fases, de hecho hasta la incorporación del edificio a usos ya propiamente cristianos, ya que tenemos, como se señala, la edificación en el mismo entorno de un templo ya cristiano. Bien, este es el segundo ámbito. El tercer ámbito tiene que ver con la muerte. Y con la muerte centrado sobre todo, por un lado, en las prácticas funerarias y también en creencias sobre ultratumba. Los tres últimos trabajos que articulan el libro giran en torno a este tema. Son los del profesor Desiderio Vaquerizo, de la Universidad de Córdoba, del profesor Luigi Quattrocchi y del profesor Blázquez. El profesor Vaquerizo aborda un tema de enorme interés, muy singular, como el propio título lo señala, porque efectivamente habla de muertes singulares, muertes extrañas y miedo a los muertos en el mundo romano. Efectivamente, él se ocupa de un conjunto muy amplio y cada vez más, esto es muy llamativo, de enterramientos que son anómalos, vinculados con fallecidos, bien por enfermedades, fallecidos que tienen algún tipo de malformación congénita o que han sucumbido con una muerte violenta. Las anomalías, estos enterramientos anómalos, se sustancian o bien en el tipo y la forma de la sepultura, o en la disposición del cuerpo. Los cuerpos no se disponen de la forma adecuada, en otras ocasiones se encuentran cuerpos a los que se ha seccionado la cabeza, o bien las manos, o bien los pies. En la práctica de mutilaciones, como acabo de señalar, de clavamientos, es decir, hay cuerpos que aparecen fijados con clavos a la tierra, e incluso en la presencia de ajuares inapropiados o inesperados, es decir, ajuares que uno no esperaría encontrar en determinadas tumbas. Es una casuística, como el propio autor señala y describe, que va en aumento. Tras una introducción teórica a este asunto muy larga, densa, pero también muy ilustrativa, muy clarificadora, que aborda
una panorámica amplia de las creencias sobre la ultratumba y las prácticas funerarias, describe ese nutrido, cada vez más un nutrido catálogo de sepulturas romanas en el conjunto del imperio, sepulturas anómalas, sobre todo en la parte occidental. Las explicaciones tienen que ver, se proponen para este tipo de sepulturas, o bien con el tipo de vida que ha llevado el difunto, o bien con el tipo de muerte que ha sufrido. Cito directamente al autor: insepulti y bioazanatoi, niños y jóvenes muertos de forma prematura, mujeres fallecidas de parto, enfermos singulares o deformes, locos, lunáticos, soldados, gladiadores, prostitutas, empresarios de trabajadores de pompas fúnebres, enterradores, criminales, actores, proxenetas, brujas, hechiceros, suicidas. Objeto de sepulturas anómalas por su posición, por el rito que se ha seguido, por el tratamiento del cadáver. El objetivo último del autor al abrir, en realidad al dar continuidad, pero ya en términos propios, a esta línea de trabajo, es, según el autor, el objetivo de este tipo de prácticas es en buena medida el de fijar al fallecido, al cuerpo del fallecido y por tanto su espíritu a la tumba. Es decir, detrás de estas prácticas hay en buena medida un miedo, señala el autor, a que el espíritu del fallecido abandone el lugar donde debería estar, vinculado, pegado al cuerpo, y por no estar debidamente sepultado, vague y por tanto cause daño y perjuicio a los vivos. De modo que detrás de esas prácticas funerarias habría en buena medida, como se señala en el propio título, miedo a los muertos anómalos. El profesor Quattrocchi, en un trabajo sobre los mosaicos funerarios de Cerdeña, pasa revista a un grupo no muy numeroso de mosaicos efectivamente que se vinculan a tumbas o que figuran sarcófagos. Todos ellos son ya de época tardía, vinculados a medios cristianos, con una decoración bastante parca, por otra parte, y una fuerte influencia norteafricana. Y el profesor Blázquez ofrece un recorrido muy amplio por los mosaicos sepulcrales paleocristianos hispanos con figuras humanas, señalando además los paralelos que hay en el África proconsular. Ofrece efectivamente un catálogo de las piezas musivarias hispanas con retratos funerarios, generalmente de cuerpo entero, que se vinculan a medios cristianos. Es una iconografía la que se encuentra en estos mosaicos, que aunque es paleocristiana, el profesor Blázquez señala que tiene precedentes, claros precedentes paganos. Algunos ejemplares son de notable belleza, por ejemplo el de Optimus de la necrópolis de Tarraco. Su investigación localiza los modelos de estas piezas en el África proconsular. La investigación los ha localizado en este ámbito, de donde se importan, más que artesanos, se importan las piezas que han constituido los modelos posteriores. Los ejemplares que hay en España, en Hispania, señala el profesor Blázquez, son inferiores no solo en número, sino también en calidad, y esta ya es interpretación del profesor Blázquez y por tanto aportación. Esto se debe vincular sobre todo al hecho de que la cristianización en España no es tan intensa ni tan extensa como la que se da en otros territorios. De hecho, el profesor Blázquez señala que donde se encuentran más y mejores ejemplos de este tipo de mosaicos funerarios es en zonas de fuerte presencia de implantación cristiana, la zona del nordeste de la península y las Baleares. Bien, el siguiente ámbito es el de la magia, con trabajos también de un enorme interés en este libro. Uno es el de la profesora María Pilar San Nicolás, de la UNED, que aborda la presencia en los mosaicos de dos elementos muy característicos de la magia popular, muy vinculados a la de Santersí: el mal de ojo y el falo propiciador de la buena fortuna, el falo apotropaico. Ofrece efectivamente un catálogo de personajes itifáricos, príapo, fauno, pigmeos, esclavos, que suelen representarse, que suelen aparecer en los mosaicos provistos de un gran falo, habitualmente con escenas que provocan cierta hilaridad, y la hilaridad, como bien se sabe, es de por sí apotropaica. También hay escenas de falos aislados, hay inscripciones, por ejemplo, aquellas en las que al que lee se le dice: lo que tú deseas también para ti, lo que tú me estás deseando a mí, Jesús, también tú. E incluso menciona algún caso de ojos protectores. También señala la presencia y la describe de oculi magnis, de ojos malévolos, y de falos que proceden del norte de África.
la autora llama la atención sobre el hecho de que esas representaciones, como es lógico también por otra parte, como se debe esperar, donde se suelen localizar sobre todo es en las zonas de entrada a la casa, para evitar precisamente que entre el mal, que entre la envidia dentro de estas mansiones. Y de hecho, esta de la envidia es el título y el asunto también del siguiente trabajo que se dedica al ámbito de la magia, a cargo de Irene Mañas, La envidia y la maldición con palabras. Es decir, el trabajo se centra ya no tanto en las imágenes, sino sobre todo en las inscripciones. Detalla las inscripciones que se encuentran con textos destinados a alejar la envidia y que aparecen o no acompañadas de elementos iconográficos o bien de elementos iconográficos que no tienen nada que ver con el asunto de la envidia. Es una casuística muy amplia, nos encontramos textos muy largos, hay textos brevísimos, como acabo de mencionar, Pesú, tú también, o epigramas copiados de Marcial. A menudo, señala la autora, se expresa en estas inscripciones, estos textos, el temor a que la belleza del lugar, del edificio, de la casa donde se encuentran, o del propio mosaico, despierte la envidia de aquel que lo ve o que lo lee. De modo que ya la propia inscripción intenta protegerse de esa posible inquina. Y remato esta sección con el trabajo del doctor Montero, otro trabajo que también abre perspectivas. Podría haberlo localizado tanto aquí como en el del calendario, pero me ha parecido mucho más oportuno señalarlo en este ámbito de la magia. Prácticas mágicas en el calendario festivo, el calendario religioso romano. Es decir, efectivamente el doctor Montero hace un recorrido muy extenso que intenta desvelar la presencia de elementos mágicos en el calendario festivo, es decir, la presencia de la magia en lo que es la parte del ritual más estricto y más riguroso del ámbito religioso romano. Lo centra en tres ámbitos: por una parte, fiestas que tienen que ver con purificaciones, las lustraciones; en segundo lugar, fiestas que tienen que ver con el campo. A este respecto hay un largo catálogo: Fordiquidia, Feria Sementiva, Rovigalia, etc. Y finalmente las fiestas que tienen que ver con los muertos. Menciona el sacrificio que se ofrece a Tácita Muta, los Lemuria, los Parentalia, etc. Las conclusiones del autor es un largo trabajo, pero tiene el mérito de haber señalado, haber cogido una línea de trabajo que estaba sugerida pero no abordada. Por eso decía que aquí hay líneas que también se están abriendo de forma muy prometedora. Las conclusiones son muy interesantes, son conclusiones provisionales pero muy ilustrativas. En buena medida el autor ya alerta sobre el hecho de que mucho de lo que nosotros sabemos sobre la presencia de magia en el calendario viene determinado por la que es la principal fuente de conocimiento del calendario para nosotros, que es Ovidio. Y Ovidio es un autor que escribe efectivamente un trabajo sobre el calendario, 6 meses del calendario, los fastos, pero Ovidio estaba absolutamente fascinado por la magia. De modo que a este respecto hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar los datos que nos presenta la fuente. Se trata en la mayor parte de los casos de fiestas muy arcaicas dentro del calendario, muy vinculadas además al trabajo en el campo o bien al mundo de los muertos, como acabo de señalar, que operan por magia simpática, con una importante participación femenina y con una tendencia a situarse, digamos, en la parte o la esfera privada de estas festividades oficiales. Son conclusiones que, aunque son provisionales, ya ilustran y arrojan luz sobre el camino a seguir. Y concluyo ya la exposición con el último apartado, que es el de mitología, con dos trabajos también muy llamativos. Uno, el de Katia Murao, la profesora Murao de la Universidad Nova de Lisboa, que se ocupa de representaciones de metamorfosis, es decir, cambios de humanos a otros seres, animales fundamentalmente, atendiendo a dos vertientes. Hay cambios que son parciales y hay cambios que son totales. Los cambios parciales son, por ejemplo, los de la medusa, que sufre la transformación en el cabello y en alguna parte de su cuerpo, pero no se transforma del todo, o el de las sirenas. Y hay cambios que son totales, y estos también son considerados en dos momentos: o bien cuando el cambio está en tránsito, está en proceso, por ejemplo, Acteón o Dafne, y otros que presentan el cambio totalmente acabado. Por ejemplo, el caso de Zeus convertido en toro, las Ménades que se convierten en panteras, los piratas que raptan a Dioniso, que son convertidos por esto en delfines, la pigmea Gerana, que es convertida en grulla.
La profesora Murao aporta una serie, conforme va describiendo todos estos casos, aporta explicaciones que son de carácter moral, casi gnómico, acerca de estas transformaciones. Y ella no llega a mencionarlo en la obra, pero aquí también se abre otra línea de interpretación muy interesante, muy prometedora. Sería de considerar en qué medida la presencia de estos cambios en estas domus, si se vinculan a este tipo de mensajes enómicos, como he dicho, de carácter moral, indicaría por parte del autor o por parte, sobre todo, del propietario, una intencionalidad. Es simplemente una reflexión que queda. Y finalmente, a cargo del profesor José María Álvarez, que es el director del Museo Arqueológico Nacional de Mérida, tenemos un trabajo que se centra en la representación de la lucha de la batalla de Quelerofonte y la Quimera, que articula con un repaso exhaustivo muy interesante de esa línea iconográfica en los mosaicos, dando cuenta de las variantes gráficas expresivas que hay en el misma, de las interpretaciones que se han dado a la misma. Belerofonte como un héroe moral, vencedor del mal, como un modelo de emperadores, sobre todo porque Belerofonte experimenta la apoteosis y el acceso a la eternidad, como el vencedor que domina el cielo, y ya con el paso al ambiente cristiano, como el triunfador sobre el maligno. Bien, todos estos son los trabajos que conforman el libro que aquí se presenta. Creo que este recorrido, espero que no haya sido demasiado extenso, no les haya aburrido demasiado, justifica las reflexiones que hacía al comienzo, a saber que esta obra efectivamente provee un caudal ingente de datos e de información, bien ordenado, pero no menos importante, abre los ojos a nuevas realidades, a nuevas propuestas, a nuevos caminos. Repito, esto es lo que se puede y se debe esperar de una obra científica en el sentido más cabal de la expresión. Muchas gracias. Señoras y señores, después de esta magnífica síntesis y de lo que es el libro que presentamos hoy, dirigida por la profesora Neila, poco tengo yo que decir, ¿verdad? Porque has hecho una síntesis y has indicado magníficamente cuáles son las novedades, cuáles son las aportaciones, etc. Yo te felicito y voy a decir nada más que 2 palabras. Yo me considero el hombre más feliz del mundo, por una sencilla razón. Porque, como decía mi maestro García Bellido, que él estaba muy orgulloso porque algunos de sus alumnos le habían superado totalmente. Y la ciencia avanza porque los que vienen detrás dicen algo nuevo con respecto a los que van delante, ¿verdad? Porque si los alumnos míos me repiten a mí y yo repito a mis maestros, Montero y Bellido, pues resulta que la ciencia está atascada en Bellido y en Montero. Pero si los que vienen atrás hacen crítica y la mayoría de las veces lo que dicen no tiene que ver nada con los de los maestros, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues por eso avanza la ciencia. Y me siento muy orgulloso porque doña Mariluz Neira, como saben ustedes, fue alumna mía, hizo la tesis doctoral sobre mosaicos y hoy día, como lo demuestra las publicaciones, los 5 me parece, congresos o simposios que ha hecho todos los años sobre mosaicos, significa un gran avance con respecto a lo que había en mi generación o había después. Ha sabido dar una gran novedad y sobre todo ha sabido dar una gran novedad en tratar, por así decir, temas que pueden ser interesantísimos para el mundo moderno, para la gente que vive en el siglo, finales del siglo XX o comienzos del XXI, porque es que si no
la ciencia nuestra de la antigüedad no se justifica. Pasamos como unos señores raros ahí que se dedican a estudiar cosas que a nadie interesan. Pero doña Mariluz ha sabido plantear, por así decir, por los títulos de los libros, ya lo ven ustedes, problemas del mundo moderno, de religiosidad, de la mujer, etcétera, en la antigüedad. Esto es una grandísima novedad. Después también ha tenido otras grandes habilidades. La primera ha sido, o considero que ha sido, que ha sabido estos simposios o congresos, como lo quieran ustedes llamar, mantenerlos. Ya vamos por el quinto, ¿no? No, ya el noveno. El noveno, perdón. Exacto, por el noveno. Es una cosa rara, generalmente entre nosotros, el mantener unos simposios durante 9 años. Y simposios que plantean problemas del mundo moderno y que pueden interesar a todo el mundo, porque el tema de la mujer, el tema de la religiosidad, etcétera, el tema de los bárbaros, son temas, por así decir, eternos. Y a cualquiera le interesa, aunque solo sea por mera curiosidad, a ver qué es lo que dijeron los antiguos, y en esto los libros pueden ilustrar bastante al mundo moderno en ver la solución que se planteó y en el mundo antiguo. Ha sabido mantener estos simposios durante 9 años, lo cual es una gran habilidad, yo diría, sobre todo en unas épocas de crisis donde muchas veces pues se nos ocurre cosas francamente buenas, pero después a última hora pues no tenemos una perra chica y eso queda en un proyecto que no se aplica. Doña Mariluz ha sido lo suficientemente hábil para, en una época de crisis, mantener los coloquios durante 9 años. Y después también, y con esto voy a acabar, ha sido el que ha publicado uno, porque claro, el tema de los mosaicos, como el tema del arte en general, pero sobre todo el mosaico, es caro. Es caro porque hay que dar no representaciones de blanco y negro, porque los mosaicos están en colores muchas veces, sino representaciones en color. Y ha sido lo suficientemente hábil para sacar dinero, no solo para mantener los coloquios, sino después para una representación que hoy día, de lo que es las publicaciones de mosaicos internacionales, yo iba a decir que salvo los turcos, nadie las publica así. ¿Por qué no vamos a engañar, verdad? En lo que yo conozco. O sea que hay que felicitar a doña Mariluz y rogar a Dios que siga así durante muchos años, porque los temas del mundo antiguo, eso es lo que justifica nuestros estudios, pueden arrojar muchísima luz a lo que es la problemática del mundo moderno. Y nada más. Muchísimas gracias, don José María. Muchísimas gracias también, José Joaquín, por tu valoración de la obra, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí un año más en Marcial Pons, que nos acoge. No sé si está Luis por ahí. Y gracias también a nuestra editora, a Azucena, que no la veo tampoco, debe estar detrás, sí, por hacer posible lo que señalaba el profesor Blázquez, por publicar las fotos de los mosaicos en color. Y no digo sin límite, pero sí con un gran dispendio que hace posible
realmente que el lector, tanto si es un investigador como si es un admirador de la antigüedad, pueda realmente apreciar lo que en los textos manifestamos, ¿no? Y me siento la persona más feliz del mundo, porque como ustedes comprenderán, no solo por tener la fortuna de contar con un presentador, aunque la palabra suena muy mal, pero con una persona que ha hecho una valoración de la obra tan positiva, y también la persona más feliz del mundo por contar año tras año con mis colegas especialistas en mosaicos que año tras año acuden a la Universidad Carlos III, al Instituto de Cultura y Tecnología, a los seminarios. Si no fuera por su gentileza y por su aportación, realmente estos libros no habrían salido a la luz, porque como José Joaquín Caeros decía, no se trata de dar una visión de un único profesor investigador sobre un tema monográfico, sino yo creo que el punto fuerte de estos volúmenes es precisamente que se tratan distintos temas en torno a una columna vertebral, cada año sobre un tema monográfico, pero distintos aspectos, y con la visión siempre positiva de especialistas, desde los más prestigiosos como el profesor Blázquez a los más jóvenes que se han ido introduciendo al estudio del mosaico, un tema que por otro lado tampoco es en España, a pesar de la riqueza del patrimonio musivo, pues que no ha concitado. Empezó el maestro de nuestro maestro, el profesor García y Bellido, y desgraciadamente no ha habido tantos profesores, tantos investigadores que se hayan centrado en el mosaico, cuando el mosaico como fuente documental, aparte de obra artística, yo creo que merecía una atención mayor, ¿no? Y entonces, gracias a la gentileza de los investigadores que nos dedicamos, que no somos muchos, que somos pocos, y este año hemos contado también con nuevos profesores extranjeros, pero sobre todo yo quería resaltar aquí, porque no me quiero extender mucho, quería resaltar que siempre se dice que el último volumen es del que uno está más orgulloso, o del que todos los coautores nos tendríamos que sentir más orgullosos, pero aparte del tema, que yo creo que es un tema candente, siempre la religiosidad, las creencias, las prácticas, sobre todo la magia que sigue o las prácticas mágicas, la superstición, y temas tan candentes como la envidia, como decía el profesor Caerols, que yo creo que nos deberíamos ir fabricando algún mosaico con esas inscripciones, con esas imágenes que nos preserven y que intenten ahuyentar los malos espíritus, a los envidiosos, y digo que son temas candentes, ¿no?, de la sociedad actual. Y yo creo que habían sido tratados por grandes expertos, desde luego, especialistas en la religión romana, pero que quizá habían pasado un tanto desapercibidos o habían sido publicados de manera así individual en la musivaria. Y yo creo que se trataba de ver cómo estos propietarios, cómo estos domini, ya que el mosaico, como saben todos ustedes, se da fundamentalmente, se documenta en contextos domésticos, pues como algunos de estos propietarios se habían planteado demostrar hasta qué punto seguían unas creencias, practicaban unos sacrificios, cómo se defendían ante el mal de ojo, esas prácticas mágicas. Pero sobre todo digo que yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos todos los que hemos venido participando habitualmente, porque este año un tema como el de la religiosidad, sin la participación de expertos en el mundo de la religión romana, en el mundo de las supersticiones, de la magia, aparte del mosaico, conocedor como el profesor Santiago Montero de las fuentes literarias antiguas y de esa religiosidad en el ámbito público, pues yo creo que era fundamental. Y es fundamental, como lo ha señalado José Joaquín, incluir un artículo que pusiera un poco, sentara las bases de cómo eran las creencias, no solo a través de las representaciones en mosaico. Yo creo que le da son como unos cimientos, le da una mayor solidez, de tal modo que el lector, cuando pasa revista a los distintos artículos sobre representaciones de este tipo de mosaicos, teniendo el artículo del profesor Santiago Montero, pues ve lo que hay y lo que no se documenta, porque yo creo que tan importante como el recuerdo es también
documentar el olvido, ¿no? Y entonces a través del artículo de Santiago Montero vemos infinidad de aspectos que en cambio en los mosaicos no aparecen, y que hubiera quedado, sin ese artículo hubiera quedado corto el libro. Y luego también en cuanto a las creencias funerarias, yo creo que se valoran más los mosaicos funerarios que publica el profesor Blázquez, teniendo en cuenta también el artículo del profesor Desiderio Vaquerizo, donde hace un repaso por las creencias funerarias y el pavor que despertaban lógicamente aquellos muertos, por si acaso eran muertos, no muertos, ¿no? O aquellos muertos en esas sepulturas anómalas. Yo creo que en ese sentido el que repasa el libro, aunque muchas veces vamos a un artículo determinado, el que lee el libro, pues realmente al final, aunque no hay unas conclusiones sobre todos los capítulos, sí que puede obtener una valoración de lo que aparece y lo que no aparece en los mosaicos, teniendo en cuenta también estos dos artículos sobre creencias religiosas, magia, y sobre creencias funerarias. En ese sentido, yo creo que además también hemos solventado ese problema al que aludía el año pasado, recuerdo, aquí el profesor Santiago Montero. No había presencia de la Universidad Complutense de Madrid, por supuesto estaba representada por su profesor emérito, el profesor Blázquez, pero en este libro ya hemos solventado ese problema con su intervención y, como no, con la presentación magistral de José Joaquín Caerols, que al ser director del Departamento de Filología Latina de la Complutense, pues ya creo que queda, el peso de la Complutense queda solventado en este libro y en esta presentación. Y agradecer una vez más, insisto, a la editora, a la universidad, al Instituto de Cultura y Tecnología, con compañeros que están aquí de este instituto, que hacen posible que este interés por el mosaico pueda seguir año a año. Y muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a este acto académico, científico, del que nos podemos congratular. Muchísimas gracias.